del acceso a mi carpeta de datos. Entonces hago la importación de la data, aquí ustedes se van a dar cuenta que tengo ya toda la data, y voy a correr entonces todo esto va a ser súper agresivo porque lo voy a correr ¿hasta qué línea de código me decían? ¿Qué íbamos? Ok, entonces esto es nivel Houseman. Yo revisé Houseman con ustedes. No, voy a hacer una cosa, entonces voy a correr hasta la 121 y retomo desde allí. Entonces voy a hacer run a todo esto y variable icode, listo, ok, ya estaba creada. Entonces, esto ya está creado, debería correrlo desde el xdescribe, pero aquí me van a poner problemas, son los logaritmos. Ya sé que me van a poner problemas los logaritmos, entonces voy a meterme a la data y voy a eliminar los logaritmos. Voy a eliminar, esto lo puedo hacer con el comando drop, ¿no? De hecho, voy a eliminar esto, las diferencias, el modelo de diferencias, esto en diferencias también lo voy a borrar. De hecho, voy a borrar todo esto. Esto también se va. Chao, 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 chao. A ver. Aquí le doy suprimir. Fíjense que cuando yo hago estas cosas, de marcar las columnas y suprimirlas, que es un procedimiento bastante, que se podría decir artesanal de mi parte, pues en realidad se podría hacer con líneas de código, que yo creo que las va creando esta data por acá. Mírenlas, aquí están las líneas de código, las líneas de código. Las pueden observar, aquí dice, por ejemplo, drop, y aquí todo lo que estoy borrando, mire que ya lo está colocando. Esto es lo que estaba borrando yo. Me acuerdo, el último que borré fue este LY. Entonces, con eso, digamos, yo podría, si fuera más organizado, darle root y listar todas las series y ya las habría borrado. Entonces ahí conservo el iCode, básicamente, puedes cerrar esto, y ahora sí me voy al archivo do y no debería generarme problemas desde xdescribe. Entonces, voy a correr esto, vamos a correr esto por acá, esto también, primeras diferencias también, y vamos a entrar al robusto, a MSO robustos. Entonces le doy run y bueno, vamos a ver si esta data me copia. Esta parte se llama stata, me sigue a mí, ¿cierto? Ahí estoy graficando. Listo. Entonces, aquí ya tenemos receipt de Ramsey para determinar si existen variables omitidas o forma funcional incorrecta. Y lo habíamos hecho para el modelo de diferencias en diferencias. Yo les había comentado que el modelo de diferencias en diferencias es un modelito que se utiliza mucho para el tema de política pública. De hecho, ustedes algunos probablemente me han escuchado hablar en estas últimas clases sobre el tema de política pública, ¿cierto? Entonces, permítanme, les recomiendo un texto. Yo sé que yo hablo mucho de ese tema, pero a veces no les recomiendo bibliografía. Entonces les voy a recomendar este texto del BIF, que se llama Evaluación, ahí en Google,
BID y evaluación de impacto. En el primer link, chicos, póngame mucha atención en esta partecita porque esta vaina es importante para usted, ¿de acuerdo? Esta es importante. El texto de evaluación de impacto eh, está planteado por el Banco Interamericano de Desarrollo y aquí le dice que usted puede descargar, ¿cierto?, el libro de evaluación de impacto. Lo mira que está acá en la esquina, ¿cierto? ¿Sí lo observa acá? ¿Me está siguiendo? ¿Me Sí, están siguiendo? profe. Listo, entonces por favor descárguenlo ese librito. Ustedes quieren aprender economía aplicada, quieren saber cómo es que es la vuelta de la economía aplicada y el tema de cómo los economistas estructuran las políticas y las evalúan. Este es el libro. Está en inglés. Si está estudiando inglés, yo le aconsejo que descargue la versión que está en inglés. Si quiere en español, yo voy a decirle al BID que le quite esta de español y que si quiere aprender otro idioma, portugués. Bueno, no mentiras. En español lo puede descargar y para que se den cuenta un poquito sobre las implicaciones econométricas en los temas de evaluación de impacto, pues ese libro es un libro que tiene, digamos, una introducción cualitativa a los temas, pero que también le muestra el aspecto cuanti, ¿de acuerdo? Bueno, esto dependiendo de la calidad del internet, cargará más rápido o menos rápido. En mi caso, está cargando muy lento. Me comentan si descargó en el caso de ustedes. Ah, ok, bueno, esperemos un ratito. A ver qué tan pesado es. Bueno, o sea que si lo coloco en línea me deja abrirlo más rápido. No me da. Bueno, aquí mientras en línea sí lo puedo ver más rápido. Entonces, bueno, esta es la segunda edición. Este libro es la segunda edición, está escrita en, déjenme ver esto, si aquí aparece el año. En el 17, ¿no? Está en el 17, 2017. Bueno, entonces, este libro es un libro que se utiliza básicamente cuando estamos hablando de los cursos de política económica, ¿no? Entonces, la primera parte es, bueno, cómo se evalúa la política. Entonces, aquí se plantea el capítulo 1, ¿por qué evaluar? Se dan algunos elementos de la formulación de la política y de la importancia que tiene ir pensando de que cuando se formula la política es necesario evaluarla. Es teórico, es totalmente teórico. Después se plantea la importancia de la preparación, de la evaluación, y cuando se pasa a la parte de cómo se evalúa la política, que ese es un elemento re importante, pues el capítulo 3 arranca diciendo, primero, todo inferencia causal y contrafactuales, ¿de acuerdo? Capítulo 4 habla sobre la asignación aleatoria. Capítulo 5, variables instrumentales, súper importante. Sexto, regresión discontinua. Yo creo que podríamos alcanzar a ver algo en esta materia de regresión discontinua. Y aquí está el modelo de diferencias en diferencias, el que acabamos de ver en la clase pasada. ¿De acuerdo? O sea, que yo puedo utilizar la programación y el conocimiento que más o menos les transmití en la sesión pasada para avanzar en los temas de diferencias en diferencias para la evaluación de política, ¿no? Ese es el conocido matching, la técnica de emparejamiento o parejamiento.
Y bueno, ya aquí es un poco de dificultades metodológicas, programas multifacéticos que intentan atacar a varias cosas. Aquí está ya complementos de la evaluación de impacto, gestión de evaluación de impacto, ya todo esto es el tema de política como tal, ¿no? Todo esto es política. Entonces, ¿cómo obtener datos para la evaluación de impacto? Aquí se habla un poco sobre el tratamiento estadístico, bueno, y conclusiones. Este libro, pues, que lo está, digamos, estructurando el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, eh, en realidad es el IDB, pues contempla, digamos, el marco metodológico con el que se hace la valoración de la calidad de una política pública. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues esa evaluación se hace mediante el uso de modelos y de técnicas econométricas, ¿de acuerdo? Eh, yo no voy a pretender dictar una asignatura para esto, pues, porque pues para esto se va toda una asignatura, pero si lo hiciera, este sería el texto guía, ¿de acuerdo? Este sería el texto guía. Entonces, porfa, guárdenlo, revíselo, porque muy probablemente usted como economista eh, lo que quiera hacer es desarrollar un proyecto con impacto de política y lo que le van a pedir para el financiamiento es que esa vaina esté bien estructurada y va a estar bien estructurada cuando usted sabe qué le van a evaluar. Este libro apunta estrictamente a la evaluación de ese impacto, así que le va a dar a usted las herramientas necesarias para saber qué es lo que le van a evaluar a usted en un proyecto con implicaciones de política pública. Y además es un libro serio en el sentido de que le va a explicar la metodología econométrica que se utiliza para la evaluación de impacto. Entonces, gracias, de nada, ¿cierto? Entonces, para que porfa lo guarden, lo analicen, lo estudien, porque es bien importante y hay algunas técnicas, digamos, que nosotros pues hemos intentado abordar. Me regreso nuevamente a lo que nos interesa. Estamos entonces con el modelo de diferencias en diferencias. En este caso, yo estoy intentando revisar la relación que existe entre el desempleo, perdón, la desocupación y el crecimiento en Colombia a través de las regiones. Como lo planteábamos hace un momento, entonces íbamos a ver el modelo robusto. Entonces, yo puedo, para correr el modelo robusto de panel, colocar el comando de MCO, es decir, básicamente regress o rec, y coloco la variable endógena y las exógenas, separo con coma, y aquí voy a colocar dentro del BCE que antes utilizábamos como robots para MCO, aquí le voy a colocar simplemente cluster icode. ¿Por qué coloco este comando tan particular? Porque recuerden que aquí tengo información de data panel. Entonces, básicamente aquí, por un lado tengo individuos y por el otro lado tengo agrupaciones. En este caso, los individuos están denominados con el ICOD y el cluster me permite identificar las agrupaciones por tiempo. Entonces voy a correr esta línea de código, la que tengo acá, y en Stata me genera el modelo eh, de panel, con datos de panel robustos, lo que significa que esto en teoría pues está generando que las desviaciones estándar sean robustas y por lo tanto no estemos expuestos a eh, problemas de heterocedasticidad, ¿de acuerdo? Problemas de heterocedasticidad. Bueno, en mi caso, las variables son estadísticamente significativas. El R cuadrado es del 80%. Tengo que el efecto de COVID
sobre la desocupación es positivo, lo que es lógico, ¿cierto? El COVID incrementó la desocupación. Y el problema que hemos tenido desde ya un par de clases ha sido que nosotros no hemos podido encontrar un valor inverso en el coeficiente que pulsa el efecto que el nivel de crecimiento, el nivel de producto genera sobre la desocupación. Ese ha sido el gran dolor de cabeza que hemos tenido, porque nosotros lo que esperábamos era un signo negativo, pero insistentemente en todas las regresiones que hemos visto nos aparece un signo positivo, y eso implica incluso hasta que nosotros planteemos la posibilidad de que la relación inversa, que generalmente se le atribuye a la teoría económica entre estas dos variables, pues no sea totalmente cierta, sino que pueda venir, por ejemplo, una teoría alterna, como por ejemplo la teoría del Chaules-Grau, ¿de acuerdo? Que básicamente plantea que la economía puede crecer y que eso no necesariamente implica una reducción en la desocupación o en el desempleo. Aquí estoy aplicando la estadística de Rizzi de Ramsey para determinar si tenemos algún problema con variable omitida, y efectivamente, al ser la probabilidad de esta prueba inferior al 5%, pues me está diciendo que yo tendría que rechazar la hipótesis nula que tengo aquí, ¿no? Al ser esta probabilidad más baja que el 5%, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula que plantea que el modelo no tiene, en este caso concreto, variables omitidas. Así que esto alimenta nuestra tesis de que tenemos incompleta esta relación de variables, es decir, estamos cayendo en el sesgo de variable omitida, y es muy posible, ¿cierto?, que empecemos a preguntarnos si no tenemos problemas de endogeneidad e incluso de simultaneidad, ¿de acuerdo? Con endogeneidad me refiero al hecho de que precisemos variables instrumentales, y con simultaneidad me refiero al hecho, devolviéndonos un poco a cómo comenzamos este curso, a la posibilidad de que la desocupación afecte al crecimiento como el crecimiento afecte a la desocupación. Existe ese potencial riesgo de que pueda suceder eso, ¿de acuerdo? De hecho, yo lo escribo acá. Y entonces viene una apuesta arriesgada, ¿de acuerdo? Viene una apuesta arriesgada porque estamos trabajando con paneles y yo estoy aplicando el comando de variable instrumental, que es IBREC. Aquí coloco la variable de desempleo, perdón, de desocupación logarítmica, y le estaría diciendo, eso estaría en función de, ¿cierto?, en esa primera ecuación, en función de el logaritmo del producto, y el logaritmo del producto a su vez estaría en función de la presencia de COVID, que en este caso sería nuestra variable instrumental. Entonces yo me la juego porque COVID explique al producto, pero que COVID no tenga tanto efecto sobre la desocupación. Lo que en realidad, más que ser algo adecuado, es más fruto de la desesperación, porque el COVID afectó, y esto lo hemos visto en los ejercicios anteriores, a la desocupación, y la afecta de manera positiva y de manera significativa, implicando que existe entonces una correlación, existe un vínculo entre la variable endógena y el instrumento, y eso no se supone que deba suceder, ¿cierto? Digamos, el instrumento explica X, pero el instrumento no debe explicar a Y, porque pues si lo hiciera así, entonces pasaríamos a MCO multivariado, ¿de acuerdo? Yo lo estoy haciendo a sabiendas de que está mal,
con el propósito de ilustrar cómo se haría. Pero lo cierto es que aquí yo necesitaría un instrumento y el problema es que no lo tengo. O sea, el gran problema, el gran predicamento es que no tengo el instrumento. O sea, no tengo una variable que yo pueda recopilar para el mismo periodo de tiempo, con la misma frecuencia y para los mismos individuos. Alguien me dirá, profe, ¿por qué no la inflación? Resulta que la inflación usted la tiene por ciudades. Si yo, por ejemplo, en el caso de Nariño, yo tomo el indicador de inflación de Pasto y digo, voy a asumir que la inflación de Pasto es la misma inflación de Nariño, estaría haciendo un supuesto, y es que el comportamiento de los precios a nivel de la capital es el mismo comportamiento de los demás municipios. Es un supuesto demasiado fuerte. Es un momento complejo porque no tengo datos que pueda en este momento utilizar como un instrumento, por lo menos en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una situación crítica en la investigación que no suele pasar, ¿no? Voy a correr, entonces, variables. Sí, escucho. ¿No? Bueno. Entonces, voy a correr variables instrumentales con estos datos panel. Efectivamente, digamos, se puede. Y los resultados son estos. ¿Qué sucede? Pues aquí básicamente tenemos dos etapas. Entonces, en la primera etapa sigo viendo que el COVID afecta al nivel de producto y aquí hay una inconsistencia porque el COVID estaría afectando positivamente el crecimiento. Eso no es lógico, es decir, la pandemia, de acuerdo con este resultado, pues habría tenido efectos positivos sobre el crecimiento y yo ya había hablado que una tesis alternativa sería que, bueno, la pandemia afectó de manera tan notable el comercio electrónico que el comercio electrónico implicó un nuevo crecimiento de la economía que compensó las pérdidas de crecimiento de valor agregado generados en otros sectores. Pero esa tesis, pues sabemos que no es cierta si revisamos la data de crecimiento económico en Colombia, que fue negativa, un crecimiento, una tasa de crecimiento negativa en Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene sentido, digamos. No tiene sentido, por lo menos de manera temporal, en el mismo tiempo. Pero además de eso, la variable no resulta ser estadísticamente significativa. Entonces, el experimento hecho a partir del instrumento en panel, pues no tendría la suficiente fuerza para defenderlo, ¿cierto? Porque no es estadísticamente significativo y el signo además es bastante contraproducente para los análisis, digamos, que estamos evidenciando con base en el sentido común. Ahora, cuando yo reviso la primera ecuación, que sería la ecuación en donde yo tengo la estimación del ingreso a partir del efecto de COVID y ahora intento ver esa estimación del ingreso sobre la desocupación, el efecto sigue siendo positivo, es decir, mi preocupación frente a la ausencia de una relación inversa entre crecimiento y desocupación sigue latente. Pero además de eso, me dice, y es estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué tan válido es este modelo en realidad? Pues si estoy fallando en la ecuación del instrumento, pues ese error de la ecuación del instrumento, pues me podría llevar a un error en esta ecuación. Así que estos resultados tampoco es que sean muy fiables, aunque aparentemente sean estadísticamente significativos. Hay que tener muy en cuenta ese nivel de criterio a la hora de determinar qué modelo sirve y qué no, ¿de acuerdo? Entonces toca repasar mucho estos temas de paneles, ¿de acuerdo? ¿Me siguen? Profe, Sí. una pregunta. El área ajustado, ¿por qué no nos da, pues no nos da ningún valor ahí como Sí, interpretamos eso?
Básicamente, ahí se está presentando una correlación de cero, ¿no? O sea, es un número tan pequeño, es un indicador tan pequeño, que no habría, en principio, ni una correlación ni una determinación. Recordemos, esto es lo que debería suceder si yo tengo una variable X y la relaciono con el vector de errores. Se espera que esa relación sea igual a cero en MCO para no tener problemas de endogeneidad. Aquí ese valor se está presentando en el efecto que estaría generando el nivel de ingresos sobre la desocupación. Al ser conscientes de que tengo problemas con el signo, pero también al mismo tiempo ser conscientes que el grado de significancia, ¿cierto? Digamos, es un grado de significancia que pudiéramos decir va en contravía del signo que esperábamos. Esperaremos un signo inverso, pero nos da un signo positivo y además esto resulta ser estadísticamente significativo. Nosotros podríamos decir que el valor del ED2 aquí nos da una orientación sobre si está bien estructurado el modelo en el entendido de que aquí debería haber una correlación, una capacidad explicativa, que de hecho la habíamos visto en modelos anteriores, pero que aquí me arroja básicamente una estadística o muy pequeñita, es decir, muy cercana a cero, o que de alguna manera sea cero, lo que pues ya es bastante irreal, ¿no? Lo que me estaría diciendo esta información es que no existe un vínculo entre las variables, en términos genéricos y muy fácticos. No hay una relación entre el crecimiento y la desocupación. Ojo con instrumentalización en COVID, ¿no? ¿Es real eso? Pues muy difícil. Eso es tanto como si el R2 nos hubiera dado 1. Entonces, explicación perfecta tampoco. Entonces, de 0 es muy irreal y si la correlación es de 1 es muy irreal. Esperaríamos nosotros tener unos valores de 7, de 0,7, de 0,8, de 0,9, pero no valores o totalmente de 1 o totalmente de 0. Si eso llega a pasar es porque el modelo tiene problemas. Y es comprensible, ¿no? Yo estoy, desde el punto de vista teórico, armando un caso en donde digo que el crecimiento económico depende exclusivamente del COVID. Entonces, claro, ahí hay mucha variable omitida. Aún en este modelo, en donde básicamente estoy utilizando COVID como el instrumento, pues el crecimiento económico es explicado por una gran cantidad de factores que no estoy teniendo en cuenta. Entonces, eso afecta la calidad del estimativo. Para la persona que me hizo la pregunta, note que en esta última ecuación también tenemos unos valores R2 y R2 ajustado muy pequeñitos, ¿cierto? Re chiquiticos. Entonces lo que nos dice el software en la ecuación siguiente es que son tan re chiquiticos que eso es prácticamente 0.0. Es decir, así que no existe correlación. Y eso es preocupante para nosotros. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Bueno, continuando entonces con nuestro análisis, viene la denominada prueba de Hausman. ¿De acuerdo? La prueba de Hausman no es una prueba nueva para nosotros, es una prueba que ya habíamos utilizado cuando analizamos por primera vez variables instrumentales, que nos permite determinar si nos vamos a quedar nosotros con MCO en el caso de que nuestra variable X sea una variable exógena y no hayan problemas de endogeneidad, y en el caso de que nuestra variable X sí sea susceptible a cierto nivel de endogeneidad, pues que nos podamos inclinar por variables instrumentales. Entonces, ¿cómo lo hago? En Stata corro un modelo bajo MCO. Yo por simplicidad voy a correr el modelo propuesto como que la desocupación en términos logarítmicos solamente está en función del ingreso. Y con el comando esto MCO lo que voy a hacer es como guardar
esos resultados para posteriormente utilizarlos en el test de Java. Entonces corro esas líneas de código y pues básicamente aquí lo que se hace es la regresión de la desocupación en función del ingreso. Como se dan cuenta, contrario a lo que teníamos en el método de variables instrumentales, aquí sí tengo un R2 que no es 0.0, sino que efectivamente ahí hay un 0.79, ¿cierto? Y además, la otra observación es que nuestra variable ingreso sigue teniendo efectos positivos sobre la desocupación, yendo en contra de la teoría, y además de eso sigue siendo estadísticamente significativo, lo que nos está como empujando o arrastrando a pensar que tenemos que buscar una teoría diferente a la teoría convencional, ¿de acuerdo? Luego, utilizo el IBREC y lo aplico para la relación que habíamos hecho, que es desocupación en función del ingreso, y el ingreso a su vez en función de COVID. Recuerden que con el comando first yo puedo ver los dos momentos, las dos estimaciones, y luego aplico esto y aquí coloco la segunda parte como MC2E, lo que indicaría que esto ya está trabajado como una ecuación simultánea. Entonces voy a correrlo, miramos los resultados, ¿cierto? Y básicamente son resultados que ya habíamos visto anteriormente, en donde de hecho me habían dicho, profe, mire que el ED2 no le da, o el ED2 ajustado tampoco le da. Mire que la variable no tiene el signo, y mire que la variable, pues, aún así sigue siendo estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, ya tengo esta parte operada. Ahora puedo aplicar puedo aplicar Hausman enfrentando MCO, que es el método de mínimos cuadrados, con el método de mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas, lo que implicaría proceso instrumental. Y le coloco, aunque no es necesario, pero yo lo recomiendo, colocarle coma sigma more, que hace un protocolo de cálculo con un mayor grado de exactitud, ¿de acuerdo? Sobre todo en el valor de la estadística P, en el valor de la probabilidad. Entonces, tengo los siguientes resultados. Hay una estimación por el efecto de Y sobre D, es decir, de la desocupación afectada por el nivel de ingreso, eso con MCO en 2 etapas, y con MCO básicos tengo un efecto de 0.71. En ambos casos son efectos, digamos, que van hacia el mismo sentido, pero efectivamente en el caso de MCO en 2 etapas, el efecto del parámetro es mucho más elevado, mucho más fuerte que el que se obtiene con MCO clásico. Ahora, a mí me interesa revisar si esta diferencia entre el beta, estimado por mínimos cuadrados ordinarios, en 2 etapas, y el beta, calculado con mínimos cuadrados ordinarios clásicos, presentan una diferencia, es decir, ese valor que es 0,936, que sea estadísticamente significativa. Y para llegar a tomar la decisión de si es estadísticamente significativa, en el caso de que el valor de probabilidad sea inferior al 5%, pues estaríamos concluyendo que existe un problema de endogeneidad. ¿De acuerdo? Pero, si el valor de probabilidad es superior a 5, concluimos entonces que no tenemos problemas de endogeneidad y por lo tanto no necesitaríamos variable instrumental. Entonces, cuando nosotros revisamos nuestros datos, dice, bueno, el valor de la estadística chi cuadrada es de 13.9 y el valor de la probabilidad es prácticamente de 0. ¿De acuerdo? Al ser un valor
de 0, nosotros tenemos que rechazar la hipótesis nula que plantea que las variables x o la variable x es exógena y que está bien definida como una variable exógena. Aquí lo que nos damos cuenta es que como el valor de probabilidad es inferior a 0, esa hipótesis nos toca rechazarla, y la que ya no podemos rechazar entonces es que el valor de probabilidad, al ser inferior al 5%, nos permite establecer que en este modelo tenemos problemas de endogeneidad. Por lo tanto, nosotros tendríamos que irnos, ¿cierto?, por el camino, pero tendríamos que hacerlo bien de todas maneras y volverlo a comparar, por el camino de variable instrumental. Y ese es el problema de este estudio. No es fácil conseguir una variable instrumental. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Bueno, sí. Sí, sí. ¿Cuál es el problema? Pero resulta que cuando nosotros revisábamos los resultados, encontrábamos que en el caso de COVID, permítanme, regresémonos acá. En variable instrumental, me voy a regresar a variable instrumental, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estoy con variable instrumental, este es. Eh, permitan observar que el efecto de COVID, si bien es positivo, y nos hace cuestionar la lógica teórica, porque nos está diciendo, el COVID tuvo un efecto sobre el crecimiento económico que fue positivo. Pues, ¿cuál sería la recomendación de política económica? Pues que aparezcan más pandemias para que crezca más el PIB. No tiene sentido en términos del signo. El signo debería ser negativo en este caso. Pero además, no es estadísticamente significativo. Obsérvenlo. Eso está por encima del 5%, o sea, no es estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy planteando la posibilidad de que COVID no sea una variable que sea estadísticamente significativa, ni tampoco que guarde un signo coherente a la hora de explicar el producto. Por lo tanto, COVID no es un buen instrumento para el producto. Y si lo analizamos con coherencia económica, pues el Producto Interno Bruto puede explicarse por otro tipo de variables, como por ejemplo el consumo intertemporal, o la inversión intertemporal, o el gasto público intertemporal, que serían variables que teóricamente pueden ser candidatas también para ser instrumentos, dado que COVID no nos está dando resultado. Esto significaría que tendríamos que replantear el modelo. Si vamos a hacerlo con variables instrumentales, entonces nosotros podríamos conservar el efecto de COVID directamente sobre la desocupación, considerar el efecto del producto sobre la desocupación con jobless growth, que funciona bien, que corre bien, que es estadísticamente significativo, pero cuando pensamos en los instrumentos para el producto, podríamos pensar en otros candidatos como por ejemplo consumo intertemporal, exportaciones netas intertemporales, gasto público intertemporal. ¿Me siguen? Sí, profe. Ahora, recuerden lo que les he comentado a este nivel en el que nos encontramos. Casi que nosotros, los economistas, si desarrollamos algo a lo largo de nuestra carrera, si hay un insumo, si hay un órgano que desarrollamos en nuestra carrera, ¿cierto? No me voy a decir ahí que es el hígado porque usted sale los viernes,
No, no, no. Ese órgano es nuestro cerebro. Ese es el que desarrollamos. Y entonces, cuando este tipo de cosas pasan, lo que nosotros hacemos es estar más o menos 3, 4, 5, 6, 7 pasos hacia adelante. Entonces, para colocar simplemente un paso sin formular el modelo todavía, porque no lo hemos formulado, o reformular o recalibrar el modelo, ya hay un problema. Y es que como es un panel en corto, yo tengo abundante información de los individuos, pero la información del tiempo es corta. Eso implica que yo estoy muy limitado a la hora de hacer retardos. Y por lo tanto, aun cuando yo pudiera conseguir datos del consumo en Nariño, del consumo en Antioquia, e involucrarlos eh, como potenciales instrumentos, ¿cierto? El problema es que desde el punto de vista de las series de tiempo, y en este caso me voy a pasar exclusivamente al tema de las series de tiempo, pues lo mejor sería tener autorretardos. Pero ya sea que el autorretardo venga por ejemplo, del propio crecimiento, o ya sea que venga de sus componentes teóricos que están asociados a la demanda agregada, pues el problema es que los autorretardos me van a quitar observaciones. Y eso puede ser muy peligroso. Puede ser peligroso porque aun cuando tenga resultados convenientes, el problema es que estoy acotando los datos que tengo yo de la parte temporal del panel. Y como este es un micro panel, se supone que yo tengo que buscar más pertinencia con las cross-section, con las corte transversal, más que en las series de tiempo. Es decir, a mí me convendría más bien tener aquí un macro panel, cosa que no tengo porque estoy utilizando toda la información, porque en el micro panel mis opciones se reducen mucho. Entonces estoy en una especie de encrucijada, en el sentido de, tengo que hacer digamos, bueno, esa es una presunción, ¿no? Tengo que hacer un panel, porque el panel es mejor que trabajar los datos por segmentos, ¿cierto? Esa es una presunción, es mejor tener el panel, la estamos haciendo porque tenemos más información con el panel, tenemos 360 observaciones con un panel. Luego, si lo hacemos por tiempos, tenemos 15 datos, si lo hacemos por grupos, tenemos 24 observaciones. Entonces, ya enfrentadas al panel, el panel se las va a llevar por cantidad de datos. Pero resulta que en este panel me están dando indicios, o sea, las últimas pruebas que hemos hecho nos dan indicios de que esta vaina tiene variable omitida. No es algo que nosotros hayamos deseado tener variable omitida, porque en realidad no es que tengamos tantos datos. Y muy probablemente, ya lo sospechábamos, tenemos endogeneidad y nos toca hacerlo por variables instrumentales. ¿Qué es lo que hace Hausman en este momento? Hausman nos lo confirma. Pero el problema de Hausman es que ese test está viciado porque para que Hausman tenga validez, nosotros tendríamos que tener un buen instrumento. Y no lo tenemos porque COVID no resulta ser estadísticamente significativo en la modelación frente al PIB y además de eso no tiene un signo coherente. Entonces, ¿tenemos clara esa radiografía? ¿La tienen ahí conmigo esa radiografía? Listo, esa radiografía se equipara, créame, una discusión de naturaleza médica, ¿no? Cuando se tiene un paciente en una situación muy delicada y que presenta, por ejemplo, diferentes enfermedades y entonces que hay que analizar en una junta directiva de médicos cuál va a ser el tratamiento. O sea, es claro que ya un solo médico no le puede hacer frente a una situación así. Se necesitan de varios médicos y se necesita de una junta médica, de hecho, para discutir cuál es la mejor forma de tratar el problema, dado que el problema tiene varias implicaciones. Más o menos este es el equivalente a esa situación, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos muchos más datos. El modelo nos dice que se necesita meterle variables instrumentales, pero nuestro instrumento no tiene buenas calidades, luego esa conceptualización puede ser errónea porque no tenemos un buen instrumento.
Y la búsqueda de ese instrumento implicaría buscar más datos, pero no tenemos tanta información tan desagregada por regiones y para los mismos tiempos. Y acudir, por ejemplo, a un retardo sería mucho más fácil si tuviéramos un panel de largo, pero no lo tenemos un panel de corto. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Dentro de lo que nosotros conocemos hasta este momento, nuestras opciones se apagan, se agotan, casi que se quedan. Pero hay opciones todavía. Y las opciones están más por el lado de la econometría espacial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque somos ricos en individuos. Es decir, tenemos información y tenemos el panel balanceado y es rico en individuos. Tenemos completa la información de las regiones. Entonces, esto nos motiva a que empecemos a estudiar el tema de vecindad espacial, ¿no? Para que por favor se contextualicen con el tema de vecindad espacial, en alguna oportunidad, en algún punto de la econometría que hemos trabajado, ya sea de la 1 o de la 2, yo tuve que hablar del concepto de autocorrelación espacial. Tuve que haber hablado de ese tema. La autocorrelación espacial podríamos definirla como esa posibilidad de que, en términos del vector de errores, los errores de un individuo o de una región o de un espacio se relacionen con los errores de otro individuo, de otra región, de otro espacio. Dicho de otra manera, o de manera más sencilla, es posible que si los errores se relacionan, entonces también se relacionen algunas variables entre regiones en este caso. Entonces, y esa idea no es muy descabellada, en el sentido de que, por ejemplo, algún vínculo causal debe existir, que puede ser un vínculo causal incluso de simultaneidad, en la producción de regiones que tienen el concepto de vecindad. Intente seguirme en este razonamiento. Es posible que la relación del crecimiento económico del Valle del Cauca, por ejemplo, y la relación de la producción desarrollada en Nariño tengan un vaso comunicante a partir del comercio. Entonces, parte de lo que se produce en Nariño se comercializa en Valle del Cauca y parte de lo que se comercializa en Valle del Cauca se comercializa en Nariño. Entonces, ahí tenemos una simultaneidad espacial del crecimiento económico entre estas dos regiones. ¿Me siguen? Sí, profe. Esos fenómenos no los estamos analizando. ¿De acuerdo? No los estamos analizando. Por eso les comento esto como si fuera una junta médica, ¿no? Entonces hay varios efectos que no estamos estudiando aquí y que se quedan ¿en dónde? Se quedan en una cosa que en algún momento yo tuve que haberles comentado que se denomina heterogeneidad no observable. ¿De acuerdo? Entonces, voy a avanzar hasta donde pueda avanzar con la información que tengo y eso implica necesariamente que vaya a hacer pruebas ya de efectos fijos o de efectos aleatorios. Porque toda esa información se me está quedando por fuera, aun cuando yo podría hacer un esfuerzo por capturar, por ejemplo, lo que les estoy comentando de las relaciones espaciales. Eso implicaría de alguna manera que yo o me invente unas dicotómicas por región, cosa que puedo hacer, esa la puedo hacer, o que incluso vaya al detalle, por ejemplo, de utilizar coordenadas planares, en el caso de que yo tuviera información muy específica de las regiones y de dónde pueden tener las relaciones comerciales, ¿de acuerdo? Pero tendría que tener una información demasiado específica de coordenadas planares. Incluso hay un modelo que se conoce como el modelo de Kristaller, que es el modelo de transporte, en el que uno tendría la suficiente, digamos, rigurosidad económica como para introducir este tipo de modelación. Y ahí sí habría que empezar a trabajar por segmentos, ¿no? Trabajar por un lado el tema de econometría espacial, vinculando crecimientos económicos a partir de coordenadas planares, ver cómo funcionan esas relaciones y ver si esas relaciones yo las puedo meter en este panel que tengo aquí incompleto para cubrir el problema de posible variable omitida
y de efectos de heterogeneidad observada, no observada, perdón, y la necesidad de variable instrumental, ¿no? Entonces, son varias cosas y en la medida que yo vaya avanzando se van a volver cada vez más complejas, pero pues, digamos, esas son las técnicas que existen y es como si nosotros estuviéramos básicamente en una junta médica, de hecho, tratando de ver cómo tratamos este problema que presenta este paciente, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a seguir el camino, digamos, que deberíamos seguir en el sentido de analizar, por ejemplo, las correlaciones de crecimiento económico que se podrían hacer. Es decir, podríamos revisar esos conceptos de vecindad entre los crecimientos económicos y partir un poco del análisis de autocorrelación y ver si podemos hacer retardos espaciales como instrumentos para que nos ayuden a explicar el crecimiento económico que tenemos aquí nacional. Es decir, bueno, hay un retardo espacial del crecimiento, entonces no todas las regiones producen ese crecimiento, digamos, en la misma temporalidad, sino en diferentes temporalidades, y pues esa diferencia espacial puede tener implicaciones, digamos, en términos de endogeneidad o en términos de, pues básicamente la construcción de la variable instrumental. Entonces, como es un poco temprano para contemplar esos retos en este modelo, aunque se podría hacer, pero ya les voy anticipando noticias, de hecho. Eh, yo estoy planteando seriamente que la próxima electiva sea econometría financiera, entonces me alejaría de estos temas eh, para dedicarme exclusivamente a los temas de econometría financiera en la electiva, digamos, del próximo semestre, pero digamos, eso no descarta el hecho de que en algún momento se pueda trabajar espacial, ¿no? La espacial me parece a mí que es muy importante. Eh, y es un nivel, pues, digamos, de complejidad alto porque casi que tiene que tener una formación muy cercana a temas relacionados con geografía. Mientras uno adquiere todavía todas digamos, estar un poco más seguro sobre esos elementos, pues me parece a mí que es más tranquilo lo que ya se maneja, que es lo financiero. Pero está esa posibilidad latente, o sea, es decir, se puede estudiar, ¿de acuerdo? De hecho, hay libros sobre econometría espacial que se pueden consultar. Pero bueno, eso es como un paréntesis grande que hice sobre la situación actual en la que nos encontramos. Entonces, eh, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a hacer algunas cosas previas a efectos fijos y efectos aleatorios. Entonces, aquí tengo algo que llamo estimación por periodos. Y lo que estoy planteando es una regresión de la desocupación en función del PIB si solamente tuviera la información del año 2020. Es decir, es como si yo extrajera una submuestra, es como si no tuviera datos ni del 2015, ni del 2014, ni del 2018, solamente tuviera la data como una cross-section específicamente para el 2020. Entonces, yo puedo hacer esa regresión con esta línea de código que sería rec, aquí coloco la endógena, aquí coloco la exógena y aquí coloco if, que es el condicional, y coloco año 2020 para que solamente me haga esa regresión exclusivamente para ese año. Los resultados me plantean una cosa interesante. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, el ED2 es súper alto, ¿no? Es del 94%. El efecto del PIB sigue siendo positivo. Ojo con esa observación. Y es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Entonces esto me pone a pensar un poco. ¿Por qué tomo el 2020? Pues yo creo que ya una razón que ustedes conocen, ¿cierto? Y es el hecho de que pues esta aquí puede presentar un quiebre estructural. Entonces me interesa ver qué es lo que está sucediendo en el quiebre estructural, pero me dice más o menos algo así como que en promedio, en las regiones, el efecto del PIB sobre la desocupación, primero pues es muy eh, pequeño, es inelástico, pero es positivo. Y esa es la preocupación, porque nos lleva a pensar el hecho de que así las economías crezcan, la desocupación también crece, o sea, no se reduce. Ahora, probablemente ustedes me digan, profe, pues
yo quiero ver esos efectos para los otros años. Entonces, en ese caso, yo planteo la siguiente estructura. Voy a colocar rect, coloco la variable endógena, que es desocupación, y coloco i.año, y coloco pif, y corro el modelo, de manera que ahora yo tengo esta información en la que puedo ver el efecto de los años sobre la desocupación. Entonces, a diferencia de la regresión anterior, en la regresión anterior yo estaba colocando el efecto del PIB del 2020 sobre la desocupación del 2020. Entiendas que aquí estoy haciendo una cosa diferente. Aquí lo que estoy haciendo es midiendo el efecto del PIB sobre la desocupación, manteniendo ceteris paribus el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, en ausencia del tiempo. O sea que básicamente yo puedo decir esto es casi que un efecto espacial el que tengo aquí. No se vaya a confundir con especial, no, es espacial el efecto. Y cuando yo, claro, porque al dejar por un lado, ¿cierto? El efecto del tiempo, lo que me queda después de quitar el efecto del tiempo es el efecto del espacio. Y ese efecto me dice a mí que la relación PIB desocupación sigue siendo positiva y sigue siendo estadísticamente significativa. Ahora, si a mí ya me interesara revisar el efecto del tiempo, pues yo podría decir, mire, el año 2018, solamente por ser, el año 2008, solamente por ser el año 2008, implicó un efecto sobre la desocupación que la redujo. Pero, por ejemplo, en el año 2009, solamente por ser el año 2009, implicó un efecto sobre la desocupación que la aumentó. Ahora, ¿son estadísticamente significativos? Eso es lo que tendríamos que analizar. Por ejemplo, 2008 no es significativo, 2009 tampoco. De hecho, empiezan a ser significativos, obsérvese, a partir de 2015, y hay efectos negativos, ¿cierto? Por ejemplo, 2016, efecto negativo y estadísticamente significativo. 2020, por ejemplo, efecto positivo, ¿cierto? Y estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Entonces es como si estuviera diseccionando un poco el efecto del tiempo y pues supongo que lo demás que queda sería ya sin efecto de tiempo, por lo tanto correspondería a individuos o, digámoslo así, espacio. ¿De acuerdo? Espacio. Profe, disculpe. Sí. Sí. ¿Cómo se interpretaría esa, digamos, el coeficiente de cada año? O sea, no A puede lo que te estoy comentando, el efecto del año 2020 sobre la desocupación fue de 32.65 y las unidades en las que está en la desocupación, que creo que están en miles. Ah, ok. Y, o sea, simplemente lo que se hace es, digamos, tener el dato del año, o sea, digamos, el software no tiene en cuenta, digamos, algo adicional. O sea, no. O Aquí qué estaría tú... haciendo el software internamente? ¿Qué información del 2020 ok. tendría en cuenta? Sí, por ejemplo, el software es como si estuviera construyendo una dicotómica en donde dice, bueno, siempre que esté el año 2008, voy a colocar valores de 1. Cuando sean otros años, voy a colocar valores de 0. Y entonces, esa dicotómica la enfrenta a la desocupación y obtiene ese valor de menos 1.2. Asimismo lo hace para 2009, para 2010, para 2011, y entonces es como si tuviera dicotómicas. ¿De acuerdo? Ah, Pero ojo, pero mucho ojo allí, que por ejemplo, digamos, dentro de la estructura interna, si uno lo hiciera esto a mano, digamos, si yo lo hiciera a mano, pues yo podría caer en el problema de trampa de la variable dicotómica, meter todas las opciones. Por eso, dése cuenta en los detalles. ¿Qué año falta aquí? ¿Lo tienen, chicos? ¿Saben qué año falta? ¿Cuál se está tomando como base? la data no comenzaba desde 2007.
Correcto. Entonces es 2007 el que está tomando como base, porque no tienes el efecto 2007 sobre desocupación. Entonces, si se incluyera, no se podría hacer la estimación porque se caería en trampa de variable dicotómica. Sí. Cuando uno tiene, a ver, lo voy a plantear en un Excel para que lo puedan observar. ¿Listo? Voy a colocar unos datos aquí hipotéticos. Entonces, voy a colocar unos datos hipotéticos. Vamos a suponer que esto es cualquier variable y. Voy a colocar antes de eso las observaciones. Voy a colocarle unas pocas observaciones, ¿de acuerdo? A veces es bueno entender esto con poquitos datos para entender bien cosas más complejas, ¿de acuerdo? Además, tampoco tenemos tanto tiempo. Entonces, supongamos que yo me invento una dicotómica 1, una dicotómica 2, una dicotómica 3. Entonces, aquí hay cualquier dato, no sé, que ustedes quieran. Y aquí resulta que en la dicotómica 1, yo tengo un valor de 1, por lo tanto aquí va a ser 0 y aquí va a ser 0. Si aquí la dicotómica 2 toma 1, entonces aquí esta tiene que ser 0 y esta tiene que ser 0. La dicotómica 3, si aquí es 1, entonces esta tendría que ser 0, esta tendría que ser 0. Y supongamos que tengo un valor aquí de 1, por lo tanto esta tendría que ser 0 aquí y 0 acá. Así que si yo hago una sumatoria de las posibilidades de las dicotómicas para comprobar, atenta Gabriela, porque yo sé que tienes esa pregunta hace ya un tiempito. Si yo tomo esas opciones de las dicotómicas que estoy enfrentando en el modelo y esa suma me da siempre 1, significa que tengo yo todas las opciones dicotómicas de categorías posibles. Es decir, si D1 es 1, yo ya puedo estar seguro de que D2 y D3 tienen que ser 0 obligatoriamente y por lo tanto actúan como, a ver, estos no son complementarios perfectos, sino son sustitutos perfectos, porque si aquí es 1, esto ya es 0 por descarte. Si en la dicotómica 2 esto es 1, por descarte de 1 y de 3 son 0. Si D3 es 1, por descarte D1 y D2 son 0, y si D1 pues es 1, entonces estas son 0. Entonces, porque eso me va a decir que la suma está contemplando todas las categorías posibles. Eso implicaría que si yo intento hacer un modelo, ¿cierto? Si yo intento hacer un modelo de Y en función de todas estas, va a omitir una del análisis. Entonces hagámoslo aquí en Excel. Entonces, porque es bueno no olvidarse del Excel. Entonces me voy aquí a Data Analysis, me voy ver, esto es regresión, ok, le digo aquí en Y, colóqueme esta, el vector de las y en X, pues las dicotómicas, ¿de acuerdo? Que sabemos que tienen trampa de la variable dicotómica, le voy a decir labels, y ya, ok, le voy a decir ok, y por favor, nótese que aquí en los resultados, ¿cierto? Me está omitiendo de entrada la de 3, me la está quitando, ¿de acuerdo? Porque, mire, todo esto está en ceros. Pues aquí me aparece una estadística, pero todo esto está en ceros. Entonces me está quitando una para tomar el cálculo. Por ejemplo, si esta misma data, para que la puedan ver mejor, me la llevara a un software como Ibius, así tal cual como está, por eso tendría que grabarla, entonces coloquémosle aquí un título que se llame dicotómica, entonces coloquémosle aquí, dicotómica, y entonces me la llevo, por ejemplo, a un Ibius, aquí tengo Ibius, listo, entonces cerramos esto, aquí, cerrar esta parte de acá, y cerramos esto de acá, no, listo, entonces me llevo esta acá, tengo estos datos, le decía finalizar, y digo no. Y entonces le digo yo a Livius en comandos, le digo
En comandos esta vaina es ls, ¿cierto? Y le digo, córrame y en función de c, que es la constante, de 1, de 2 y de 3. Le digo, córrame ese modelo. Él me dice, near singular matrix zero, regressions may be perfectly collinear. Entonces, una perfecta colinealidad, hay multicolinealidad porque están todas las opciones. ¿Qué es lo que debería hacer yo? Pues supongamos que voy nuevamente a ls y le digo, colóqueme y en función de c, de 1 y de 2, por ejemplo. Entonces fíjese que ya me da los resultados de la regresión. O si le digo yo en lugar de D1, colóqueme D3. Entonces le digo, hágame esa regresión. Entonces le digo, yes aquí, y él me hace la regresión. Entonces cuando yo tengo todas las opciones, y actúan esas opciones como sustitutos perfectos, en el sentido de si no es 1 es 0, entonces yo estoy cayendo en una trampa de la variable dicotómica. Ahora, si me regreso al ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, supongamos que tengo 3 continentes, el continente A, el continente B y el continente C, ¿cierto? Y me invento otra opción que diga other continent, y entonces digo, si no es el A, el B o el C, entonces le coloco 1 porque es otro continente. Yo estoy rellenando el huequito para crear el problema, digamos, de la variable dicotómica, porque cuando sumo las opciones del continente A, el continente B, el continente C y other continent, me va a dar 1 en toda la columna. No habría problema de variable dicotómica si al hacer esa suma pasa que me da 0, lo que significa que el continente A no es, el continente B no es, el continente C no es, y hay otra cosa que no es other continent, lo que significa que entonces cuando yo estoy creando other continent, si yo le doy other continent valores de 1, yo estoy produciendo, estoy induciendo a que exista el problema de variable dicotómica, porque todo lo que no sea A, B o C va a ser rellenado en other continent como una opción de 1. Entonces no puedo meter en el modelo el continente A, el continente B, el continente C y other continent todo al mismo tiempo, porque si la sumatoria de esas opciones, de esas categorías me da 1, él va a encontrar una trampa de la variable dicotómica porque se está generando una matriz singular, es decir, una matriz cuyo determinante, ¿cierto?, es igual a 0. ¿Sí? ¿Me siguen? Listo. Bueno. Hoy en la mañana me hicieron un comentario y yo respondí a ese comentario y les decía, miren chicos, esto que yo les comento en las clases, esto que a veces los ilustro y estas cosas, no son derivadas eh, de que uno pueda tener, no sé, que sea, o sea, más que sean como de que uno tenga cierta digamos, facilidad para ciertos temas. Esto más se debe a un trabajo y a una dedicación en el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, no se preocupen, chicos, porque esto lo van a aprender ustedes cuando lo apliquen a los casos, ¿cierto? En donde ustedes quieran utilizar la investigación. Entonces, ya con el tiempo, pues si se dedican totalmente a estos temas, ustedes van a desarrollar esa destreza y es lógico, pues, o sea, es como el trabajo de un carpintero que en sus primeros años, pues puede ser puede tener muchos peros, pero que si usted va a ver al carpintero después de 10 años, después de 15 años, pues es un carpintero que hace ya con cierto grado de detalle y de perfección sus tareas, sus mesas, sus sillas. En este momento ustedes pues son, llamémoslo así, entiéndanmelo en el mejor sentido, son aprendices del carpintero, ¿de acuerdo? Entonces ustedes están copiando la técnica, están más o menos revisando cómo hace el carpintero su trabajo, pero eso significa que, pues, si el carpintero es bueno, eso no lo sabemos, ¿no? En este caso el carpintero es el profe, pues si el carpintero es bueno, basta con que ustedes le dediquen un tiempo a perfeccionar la técnica. Bueno, yo los invito a que revisen los libros también, y eso permite que ustedes ya puedan tener, digamos,
un conocimiento mucho más específico y que dominen incluso técnicas más modernas para hacer cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo digo porque en la mañana hubo un comentario así como que, bueno, que es mucha información y puede ser muy abrumadora, pero créanme que eso poco a poco se va adquiriendo. Pero ustedes necesitan tener unas bases y al menos tener unas inquietudes conceptuales para poder avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, no hay nada de malo en eso. Bueno, regresando un poco a lo que estábamos mirando. Yo aquí les planteo un comando alternativo, que es un comando en donde utilizo en este caso el mismo modelo anterior, pero en este caso ya lo estoy utilizando con el modelo log-log, pero digamos es un modelo log-log para panel con una, digamos, a ver, la intención aquí es utilizar una dicotómica para capturar el efecto del año, pero al mismo tiempo eso me permite aislar el efecto temporal para que el efecto restante que queda del ingreso, perdón, de la producción sobre la desocupación sea un efecto espacial, pero con implicaciones de elasticidad, ¿de acuerdo? Con implicaciones de análisis relativo. ¿Qué significa análisis relativo? Pues básicamente análisis en términos de porcentajes. Entonces, fíjense que aquí nuevamente pasa lo que reseñábamos antes. Se quita el efecto del 2007, porque si no estaríamos incorporando trampa de la variable dicotómica. Yo puedo observar cuáles son los años que tienen más significancia estadística y que tienen un signo, digamos, que me permita hacer análisis. Obsérvese que aquí en los años, la mayor parte de los años que son estadísticamente significativos, ¿cierto? Tienen efecto negativo y cuando llegamos al 2020, el efecto se vuelve positivo, pero no resulta estadísticamente significativo, ¿de acuerdo? Entonces tienen que tener muy en cuenta eso, por ejemplo, en potenciales investigaciones. Y aquí se supone que este valor que tengo, tomen nota de ese valor, 0,72, sería el efecto espacial o el efecto del fenómeno regional que existe alrededor del vínculo entre producto y desocupación. ¿De acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, en econometría 2 de las series temporales, nosotros decimos, este es el efecto de X sobre Y en el tiempo. Nunca nos preguntamos sobre la incidencia espacial que pudiera tener, o si estábamos incorporando el efecto espacial. No, nunca nos lo preguntamos. Ahora, nuestras preguntas ya pueden ser más sofisticadas, porque podríamos decir, bueno, en esa econometría de series de tiempo, entonces, ¿qué pasa con el factor espacial? Y la respuesta es, se omite totalmente. Se omite, eso se deja para la econometría espacial, que nosotros todavía no hemos explorado. Y nótese que les doy un spoiler ahí de que todavía no la hemos explorado, ¿no? Porque sí me gustaría plantear el curso de econometría espacial en el futuro, obviamente como optativo. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí cuando valoramos este parámetro que sabemos que por definición es la derivada de y, bueno, la derivada del logaritmo de y sobre la derivada del logaritmo, bueno, de x? En este caso sería el efecto que tendríamos de del crecimiento sobre la desocupación, ¿cierto? Pero aislado todo este bloque que tengo aquí, todo este bloque captura el tiempo, ¿cierto? Todo ese bloque nos captura allí el tiempo, ¿cierto? Entonces, este efecto que tenemos aquí estaría aislado, depurado, ¿cierto? En contabilidad, en finanzas se dice neteado, ¿cierto? Neteado del efecto espacial. Entonces, aquí tendría yo el efecto espacial. Y aún, en las implicaciones que yo quiero que observen, es que aún quitando el efecto temporal y quedándome solamente en el efecto espacial, el efecto, la relación causal, el vínculo entre la producción y la desocupación sigue siendo positivo y es estadísticamente significativo. En alguna oportunidad había una discusión entre unos economistas y estaban analizando, la discusión de ellos era, bueno, la relación entre un par de variables. Imagínese usted cualquier variable que haya en economía. Y ellos empezaban a teorizar sobre, por ejemplo, qué sé yo, el vínculo entre inflación y desempleo, por colocar un ejemplo clásico. Es una posición mía,
pero yo creo que es pertinente en el sentido de que cuando uno analiza ese tipo de fenómenos dentro de una esfera económica y solamente se concentra en las variables económicas, pues se llega a unas conclusiones, pero esas conclusiones pueden cambiar y pueden cambiar drásticamente si le incorporamos a la discusión el papel del tiempo y el papel del espacio. Eso es muy relevante. Pero aun cuando le incorporamos el papel del tiempo y el papel del espacio, eso no significa que las propiedades de los individuos, esas propiedades sobre todo que no les logramos capturar porque son fenómenos inobservables, no incidan en esa relación. ¿De acuerdo? La economía que generalmente nosotros estudiamos parecería en el sentido de Javier Sala y Martin una economía hecha para robots, ¿cierto? Entonces el consumidor siempre toma las decisiones adecuadas, el productor siempre produce lo adecuado, cuando el banco baja la tasa de interés, entonces reacciona la inversión automáticamente. Esa economía introductoria que aprendemos nosotros es una economía muy mecanicista, en el sentido planteado precisamente por en ese concepto por Manfred Max Neef en su texto de la economía descalza. Él llama esto el problema del mecanicismo en el análisis económico y que es mucho más evidente cuando usted empieza a hacer abstracción o deja ceteris paribus temas como la dimensión espacial, la dimensión temporal y las características propias de los individuos. Porque, por ejemplo, estamos desconociendo el tema de la inteligencia o del papel de las emociones de los agentes económicos. Y esos elementos son muy importantes y pueden cambiar drásticamente los resultados de la investigación. No se olviden de esos elementos. Es a lo que yo siempre he llamado clase tras clase, de manera casi que muy reiterada, lo que no mostramos en un modelo econométrico. ¿De acuerdo? Y eso puede ser esencial. Bueno, más allá de esa disquisición filosófica que en este momento tuve, sí, sí. Ah, ya, ok, correcto. En Stata es un análisis de los condicionales. En Stata sí es puro código de condicionales. Es un filtrado el que toca hacer para decir, por ejemplo, yo creo que les di un código acá para específicamente ver 2020. Pero tu pregunta es, listo, yo puedo ir ver 2020, pero por ejemplo, me interesaría ver 2021, 2022, pero no quiero ver 2015. Entonces tú dices, no quiero ver eso. Entonces es un tema de condicionales eh, específicamente en Stata para hacer ese tipo de análisis. Eh, porque, digamos, tú lo que deseas hacer es colocar tú mismo una categoría de base. O sea, tú quieres que la categoría de base la definas tú y no que te la defina el software. ¿De acuerdo? Entonces, sí, sí es un tema de condicional. Se puede hacer, pero generalmente en temas de tiempo, pues cuando se arman este tipo de análisis, generalmente la categoría de base es el primer año, es con el que se compara todo lo demás. Es como si fuera cuando tú calculas, por ejemplo, una línea de base sobre la que tú dices, bueno, este año tuvimos esta situación, por ejemplo, este año, el año pasado, por ejemplo, mi promedio académico fue de 4, entonces este año quiero que suba a 4.2, entonces tú tomas siempre el primer año como la de base, por defecto, o sea, tú no tomas un año intermedio, pero si tú quieres, que es algo poco convencional, se puede programar, es un asunto ya de programación, ¿de acuerdo? Se puede. Pero lo aconsejable es que siempre tomes el primero como la base, porque es el primer periodo con el que comparas todos los demás. ¿De acuerdo? Pero sí se puede hacer. Es decir, no, yo en este momento no tengo el código, no lo recuerdo, pero se puede hacer. Si te interesa ese tema, yo debo tener un texto de Stata que explica eso. Y también hay en el manual de usuario de ERE, se explica un poco esos procesos de filtrado, pero sí se puede programar. Bueno, yo aquí les presento
A ver, déjenme ver, ya había hecho esta regresión, estaríamos capturando efectos inobservables en el tiempo. Aquí voy a hacer lo mismo, pero voy a incorporar efectos de COVID, ¿de acuerdo? Porque no los había hecho. Aquí viene una pregunta interesante en el sentido de que el ejercicio anterior yo había aislado un poco o había mirado, si se quiere, el efecto del tiempo sobre la desocupación, cada año qué impacto había tenido sobre la desocupación, y eso me había permitido obtener, por ejemplo, en el caso de este parámetro, que es el parámetro de interés para este estudio que yo propongo, la relación PIB-desocupación, ¿de acuerdo? Aquí sigue siendo estadísticamente significativa. Cuando yo le coloco COVID aquí, es como que si yo quisiera ver el efecto puro de COVID sin el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora ustedes me preguntarán, pero ¿cómo así, profe, si el COVID se generó en los años 2020-2021? Es como si yo tratara de sacar el efecto COVID, netearlo del 2020 y 2021. ¿Se comprende? Es como si yo quisiera, a ver, esto es un poco arriesgado decirlo, pero es la mejor manera en que lo pueden ustedes asimilar en el sentido de interiorizarlo. Este 27.42 sería un efecto del año 2020 sobre la desocupación, y este del 2021, que sería el efecto del 2021 sobre la desocupación, sustrayendo el COVID. Es decir, es como si fuera una simulación, llamémosla así, entre comillas, eh, suponiendo que quito el efecto COVID de esos años. Esto me permite, en parte, determinar cuál es el efecto del COVID en particular, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué sirve? Sirve para... hay muchas personas que cuando hacen este tipo de análisis, no, pues que el problema de lo que pasó en el año 2020, 2021 es el efecto COVID, ¿cierto? Es como que si algo pasó, entonces dicen, no, es que fue efecto COVID. Pero si nosotros quisiéramos aislar el efecto COVID, quitar ese efecto COVID y ver qué habría pasado en ausencia de COVID, pues esto es lo que me estaría diciendo, es que en ausencia de COVID, el efecto 2020 habría sido igualmente positivo. O sea, es como que si el COVID no hubiera pasado, igual la desocupación habría aumentado. Y esto es por factores diferentes a COVID. Y esto es muy importante hacerlo. Es muy importante tener este tipo de efecto de aislamiento, porque es como si depuráramos o dividiéramos lo que pasó por COVID de los otros efectos que ya venían dándose en ese periodo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí estaríamos nosotros haciendo una abstracción muy fuerte, y por eso les digo que esto hay que manejarlo con detalle, porque es que el efecto COVID sobre la desocupación puede haber sido indirecto o directo. Por ejemplo, yo aquí no estoy analizando el efecto COVID sobre salarios, solamente estoy analizando el efecto COVID sobre desocupación. Y el único, cuando yo hago este aislamiento que estoy haciendo aquí en esta sección, es el efecto puro de COVID sobre desocupación, pero esto no contempla el efecto, por ejemplo, de COVID sobre salarios y de salarios sobre desocupación. Entonces, claro, este valor se supone que está excluyendo efecto COVID, pero de manera directa. Y puede ser que los efectos indirectos sumados pues sean mucho más altos, ¿de acuerdo? Entonces, es un intento por aislar el efecto COVID, específicamente el efecto COVID sobre desocupación, aislarlo, ¿cierto?, del factor tiempo, ¿de acuerdo? Cuando yo hago eso, aquí llego a una conclusión súper interesante, y es que encuentro que no resulta estadísticamente significativo. Es decir, el efecto directo del COVID sobre la desocupación no resulta ser estadísticamente significativo, a pesar de que es bastante elevado, ¿no? 5.2, es decir, es elástico, a más no poder, es una relación casi que de 5 veces, ¿no? Es un efecto poderoso, pero no resulta ser estadísticamente significativo.
La tesis que uno podría argumentar aquí es que aislando ese efecto, el efecto indirecto del COVID pudo haber afectado igual a la desocupación y por eso Profe, tenemos este valor grande de 27.42. Sí, escucho. un efecto indirecto se podría decir que fueron las restricciones. Puede ser, no sé si... Sí puede ser un efecto indirecto de las restricciones, correcto, es un muy buen ejemplo, no lo había pensado, pero claro, es un efecto indirecto que pudo haber afectado a la desocupación. Es una muy buena observación, sí, es posible que eso haya sucedido. Yo me refería, por ejemplo, a efectos como el efecto que el COVID pudo haber tenido sobre salarios y de ahí que haya afectado la desocupación, pero sí, es cierto, hubieron restricciones y esas restricciones pudieron haber afectado el comportamiento, por ejemplo, de las empresas en sus utilidades y por lo tanto sus expectativas de vinculación de mano de obra. El problema de este análisis que estamos haciendo es que se está basando ya en la especulación, ¿no? Ese es el problema al que nos lleva este aislamiento. Es decir, uno debería concentrarse es en esto que tenemos acá, porque esto que tenemos acá da mucho espacio a mucha especulación, pero es decir, es válido pensarlo. Escucho. Profe, y cuando se analiza el COVID, pues se dice que, bueno, que el software lo emplea como de manera aislada, ¿no? Ese 5.2, digamos que es la relación que tiene el COVID frente a los años, bueno, 2020, No. 2021 de la desocupación. Es el O, efecto COVID sobre la desocupación, independientemente del tiempo. Claro, yo entiendo que tú me dices es que el COVID se presentó entre 2020 y 2021. Eh, y en ese sentido tendría razón, pero la lógica es que ese es el efecto COVID, es el efecto del fenómeno sin considerar el tiempo. O sea, profe, supondríamos el efecto del COVID, o sea, en cualquier año, no específicamente yéndonos al 2020, sino pudiendo suceder en cualquier etapa del tiempo. Es una forma de decirlo porque cuando tú dices en cualquier punto me estás aislando el tiempo, me lo estás colocando como en una situación de ceteris paribus. Yo, yo lo que intento comentarles aquí es que este efecto sería el efecto del COVID independiente del tiempo. O sea, Ya. es como tratar de separarlo, pero es una abstracción aquí, ¿no? Es una abstracción y esto puede generar a una discusión, a un debate, porque estamos intentando diseccionar algo que no es físico, sino que es algo que es intangible, que es el efecto de la pandemia, independientemente del momento en el que se dio. ¿De acuerdo? Esa sería como la discusión, pero es lo que intentamos hacer, es decir, el efecto pandemia, independientemente del momento en que se dio. Eso es lo que intentamos hacer cuando capturamos esa beta. ¿De acuerdo? Esta Ya, beta de profe. aquí, esta beta de aquí. Listo. Listo. Y entonces aquí lo revelador, digamos, es que no es estadísticamente significativo. Entonces, claro, como COVID se mezcla en una coyuntura particular, que es 2020-2021, si usted revisa los análisis económicos, la economía tenía problemas. O sea, la economía tenía problemas. Y claro, cuando viene el efecto COVID, esos problemas que tenía, llamémoslo así, la estructura económica, se mezclan con los problemas de la coyuntura que se genera a partir de la pandemia. Entonces hay una mezcla de efectos estructurales y coyunturales que nos dan como resultado, ¿cierto? Digamos, lo que nosotros podríamos llamar en términos genéricos como el efecto pandemia, pero ese efecto pandemia no es un efecto puro porque está relacionado con elementos, sobre todo ex ante, es decir, problemas o dificultades que se traía antes de la pandemia y que igual, si la pandemia no hubiera ocurrido nunca, que igual hubieran tenido el efecto, pero al generarse la pandemia, se genera no solamente el efecto pandemia, sino que directo, sino que se generan efectos indirectos, que contaminan, que digámoslo así, este día he estado como haciendo muchas referencias al tema de salud. Es como que el paciente ya estaba enfermo, el paciente tenía una enfermedad, pero entonces el paciente no se cuidó o se puso a tomar medicamentos o se puso a hacer cosas que no tenía que hacer y eso generó otra enfermedad que agravó lo que ya tenía. Y entonces hay una combinación
de diferentes patologías al interior del organismo que se combinan. Y entonces lo que se intenta es separarlas para ver, bueno, cuál fue la que generó cierto nivel de afectación. Pero ya están combinadas y es difícil, digamos, teóricamente se las puede separar, pero ya empíricamente es difícil. Entonces, por eso el cuestionamiento sobre esta data que tenemos aquí. Puede haber un cuestionamiento, ¿de acuerdo? Pero el punto se puede hacer, se puede intentar generar una estimación, que es lo que estamos haciendo siempre todo el tiempo, de cuál sería el efecto COVID independientemente del tiempo. Y esa sería la relevancia de este ejercicio en esta parte. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, obviamente, y ustedes ya, yo sé que ustedes pues, se la están oliendo porque eso pasa así. Si yo puedo aislar el tiempo, pues yo también puedo aislar el espacio, ¿cierto? Yo también puedo aislar el efecto espacial, pero bueno, vamos paso a paso. Bueno, entonces, déjenme ver dónde estoy. Bueno, yo ya había corrido esto. Aquí estoy haciendo la misma regresión, utilizando el i.icode, que debe generar unos resultados similares. Es decir, no necesariamente es exactamente la misma técnica, porque aquí no estoy utilizando logaritmos, pero aquí, déjenme ver, aquí lo que cambia un poco es que en este caso, fíjense que aquí, interesante este ejercicio que les planteo, porque estoy viendo el efecto espacial. Aquí ya estoy viendo el efecto espacial, ¿cierto? Es el efecto espacial. Y por lo tanto, entonces, el resultado que tengo acá, este que tengo aquí, que estoy señalando del PIB sobre la desocupación, sería el efecto que tiene el PIB sobre la desocupación, aislando, en este caso, el papel del espacio, de las regiones. Y allí yo me encuentro que sigue siendo positivo, ¿cierto? Sigue siendo positiva la relación PIB-desocupación y es estadísticamente significativa. ¿De acuerdo? Ahora, claro, por supuesto, ustedes ya están pensando en una cosa y es lógico que la piensen. Y, profe, ¿dónde queda el efecto tiempo? Como yo no estoy aislando el efecto tiempo, entonces uno podría decir que estos datos están viciados por efecto tiempo. Automáticamente yo les hago esa claridad. Si usted se regresa al modelo anterior, que fue uno de los donde más me preguntó, me está diciendo, profe, ¿y aquí qué hay? Pues ahí hay un efecto espacial, porque estoy aislando el tiempo. Pero, ¿qué elementos se está combinando allí? Pues la heterogeneidad no observada. O sea, nuestro problema es que el gran problema que tenemos nosotros en nuestro análisis econométrico casi siempre va a ser la heterogeneidad no observada. ¿De acuerdo? Y esa se puede dar en el tiempo o en el espacio. Entonces yo aquí estoy aislando el efecto tiempo para mirar el efecto del espacio, pero aquí pueden haber cosas no observadas que pueden tener una incidencia. Y aquí abajo, si bien yo ya estoy estimando el efecto del espacio, entonces yo ya digo, por ejemplo, Nariño. Nariño, por simplemente ser Nariño, genera un efecto sobre la desocupación que se vuelve negativo. Es decir, Nariño es una región que por ser Nariño disminuye, es lo que me está diciendo el signo, la desocupación y además es estadísticamente significativa. ¿De acuerdo? Entonces aíslo todos los efectos del espacio y me quedo ya solamente con el PIB. Y entonces, ¿qué es esto? Pues si estoy aislando el espacio, pero no el tiempo, entonces aquí puedo tener algo de heterogeneidad, pero aquí está el efecto del tiempo que no se ha aislado. Y entonces esa sería la crítica, si yo digo que este beta es un beta del PIB sobre la desocupación, pero que es en total abstracción del tiempo. No, no es en total abstracción del tiempo, porque aquí no estoy aislando el tiempo, solamente estoy aislando el espacio. Aún en ese escenario, yo encuentro que la relación es estadísticamente significativa, pero a ver si lo planteo. Mi preocupación es que el signo sigue siendo positivo. O sea, estoy haciendo varios experimentos y el signo se niega a cambiar. ¿De acuerdo? Esa es la preocupación, digamos, de la investigación. Ahora, si reviso el efecto COVID, en ausencia del espacio, es decir, no estoy analizando si el COVID se dio en Nariño o en Meta o en Magdalena, no. Estoy analizando el efecto de COVID,
pero puede tener obviamente implicaciones temporales, ¿cierto? Aquí ya no estoy haciendo abstracción del tiempo, sino del espacio. Entonces, fíjese que el efecto de COVID es alto, es bastante alto, y es estadísticamente significativo. Lo que me dice entonces que el efecto COVID cobra fuerza en el tiempo, porque aquí ya lo estoy aislando del espacio, ¿de acuerdo? Y se vuelve estadísticamente significativo. Entonces, el efecto COVID es estadísticamente significativo y tiene un efecto súper fuerte aunado al tiempo. Cuando quito el tiempo y dejo la característica del espacio, entonces el efecto COVID se vuelve más pequeñito, sigue siendo alto, pero es más pequeñito y deja de ser estadísticamente significativo. Ahora, con respecto al PIB, independientemente de si yo aíslo el efecto tiempo o aíslo el efecto espacio, la relación PIB-desocupación sigue siendo positiva. Y aquí entonces usted va tomando apuntes, haciendo, ya voy encontrando hallazgos de investigación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Vale, entonces más o menos, así es como uno empieza a encontrar algunos resultados de investigación y tiene cómo soportarlo. ¿De acuerdo? Ahora aquí voy a hacer la misma cosa, pero con efectos logarítmicos, porque pues, los economistas hacemos mucho análisis con elasticidades. Y bueno, aquí tengo el efecto, estoy capturando el efecto del espacio sobre la desocupación. Dice que, curiosidad, ¿no? La mayor parte de las regiones tienen efectos negativos sobre la desocupación, pero Bogotá tiene efectos positivos sobre la desocupación. La tesis es una tesis espacial en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Bogotá? En Bogotá, al ser un espacio que es la capital, recepciona una gran cantidad de personas por efectos de la migración. Hay una gran migración a Bogotá, porque se piensa que se piensa que Bogotá es la tierra de las oportunidades en Colombia, ¿de acuerdo? Al ser la capital, entonces allá hay mucha dinámica. Y lo que pasa es que como llega tanta oferta potencial de trabajo, entonces se aumenta la oferta laboral y puede sobrepasar en ciertos sectores, en ciertas industrias, en ciertos renglones, la capacidad de demanda, implicando dos potenciales efectos. Uno primero, que a pesar de que Bogotá puede crecer y es de las que más crece a nivel nacional, no es suficiente ese crecimiento para absorber toda la mano de obra que migra de las regiones hacia Bogotá y por lo tanto la desocupación crece, entonces en el neteado queda creciendo. Y mire que lo que pasa en las regiones es que como en las regiones la gente se está yendo, entonces la desocupación regional se reduce por un elemento de migración. Claro, supongamos, aquí tenemos 100 desocupados hoy, esos 100 desocupados dicen, me voy de Nariño hacia Bogotá. Entonces, ¿qué pasa en la data? Pues la desocupación de Nariño, por ser Nariño, baja, mientras que en Bogotá se incrementa porque llegan 100 desocupados de Nariño que se van a Bogotá, pero que Bogotá ya no los puede absorber y por lo tanto el valor del parámetro en Bogotá termina siendo positivo, a pesar de que hay crecimiento. Y miren que son estadísticamente significativos en este modelo, mire que todo es estadísticamente significativo. Entonces, mire que ahí va sacando unos resultados de investigación duros, pero que tendría en todo caso que reforzarlos, ¿no? Porque entonces yo necesitaría datos de desplazamiento de las personas hacia la capital, hacer modelos sobre esos desplazamientos. Ahora bien, cuando reviso lo que realmente a mí me interesa, ¿cierto? Encuentro que el efecto de la producción sobre la desocupación sigue siendo positivo, ¿cierto? Sigue siendo positivo. Y ya no es estadísticamente significativo. Cuando reviso el efecto de COVID, encuentro que ese efecto pues, se vuelve ya inelástico aquí, aquí tenemos una dummy sobre una variable con cambio relativo, ¿cierto? Entonces aquí tendría un efecto relevante del 36, ¿cierto? Por ciento. Y aquí es estadísticamente significativo. Entonces el efecto COVID sigue siendo positivo y es estadísticamente significativo, tratando de aislar los efectos espaciales o regionales. ¿De acuerdo? Entonces,
Después de ver todo esto que hemos visto, estamos preparados para abordar ya lo realmente interesante, lo que realmente nos importa a nosotros. ¿De acuerdo? Todo esto era una exploración de datos, era como jugar, revisar cosas. Lo que nos interesa es mirar si los efectos de los inobservables, que son nuestro gran dolor de cabeza, primero tendríamos que ver si son tan importantes los inobservables que tenemos que modelarlos, porque si no nos quedamos con todo lo anterior, ¿cierto? En donde tenemos un lío porque nos toca meter variable instrumental, son datos agrupados, eh, tenemos unos efectos en donde aislamos el tiempo, en donde aislamos el espacio, llegamos a unas conclusiones, empezamos a teorizar, empezamos un poco incluso a especular, pero en donde nosotros hemos querido como responder una pregunta que es clave. ¿Son esos efectos inobservables relevantes o no son relevantes? ¿De acuerdo? Y si queremos enfrentar ese problema, entonces tenemos que utilizar la técnica de efectos fijos, de efectos aleatorios o de efectos mixtos. La mayor parte de los cursos de panel le van a decir a ustedes que hay que elegir entre fijos y aleatorios. Pero lo cierto es que pueden haber efectos mixtos. Y generalmente los efectos mixtos son mucho más lógicos, mucho más coherentes, porque como les he dicho ya, creo que hasta el cansancio, hay factores inobservables que no cambian y hay otros factores inobservables que sí cambian entre individuos, es decir, intraindividuos, pero también pueden cambiar en diferentes periodos de tiempo. Ya he dicho el tema de la etnicidad y el tema de la inteligencia, por ejemplo. Lo que queremos ver es, bueno, si vale la pena entonces considerar a los inobservables como fijos, y entonces si son fijos, pues digamos, van a ser constantes y por lo tanto podemos prescindir de ellos, o si son estocásticos, entonces ver de qué manera, asumiendo que pueden tener heterogeneidad combinada, es decir, heterogeneidad transversal y heterogeneidad temporal, de alguna manera, ¿cómo hacemos para encontrar la estimación de nuestros parámetros teniendo en cuenta esa potencial naturaleza de las variables omitidas? ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos con efectos fijos. ¿De acuerdo? En esta primera exploración que voy a hacer de los efectos fijos, y no creo que vaya a alcanzar a hacer mucho más por el tiempo, yo voy a plantear el mismo modelo de siempre, pero en este caso voy a plantearles a ustedes algunas separaciones que voy a hacer con respecto fundamentalmente a los individuos, ¿de acuerdo? Algo muy similar a la última parte de lo que estábamos haciendo cuando estábamos aislando los efectos espaciales, ¿de acuerdo? Entonces, utilizo el comando rec y coloco el logaritmo de la desocupación en función del, llamo este comando ibn.icode. Con esto estoy generando como que las dicotómicas específicamente para las regiones y coloco como variable exógena, entre comillas exógena, porque lo que nos ha dicho todo el análisis anterior es que el PIB puede tener endogeneidad y es muy lógico que la tenga porque pues es la producción, ¿cierto? Regional. Entonces vamos a correr ese modelo y este sería pues nuestro primer modelo, nuestra primera aproximación a los efectos fijos. Mire que aquí me genera una nota, me dice not, dice que la última región, mire que aquí me coge una región, ¿cierto? La pregunta que me estaba haciendo Gabriela sobre el tema de las dicotómicas y cómo se evita el problema de la multicolinealidad, pues en este caso es data. No me pregunta, no me dice nada, me dice, no, ya le omití una para no tener problemas de multicolinealidad. Eso es lo que me está diciendo esta advertencia. ¿Listo? Bueno. Tengo 360 observaciones, tengo el valor de la F que está buena, estadísticamente eso es representativo. El R cuadrado es del 93, está alto, está bien. Tengo una root de los mean squared error, que es capacidad predictiva. Esto se supone que entre más cercano a cero mejor. Y aquí tengo el efecto de las regiones, ¿cierto? Obsérvese que Antioquia tiene un valor positivo, miren. En esta técnica ya Antioquia aparece con un valor positivo.
vaya reajustando, recalibrando esa teoría que decía que solamente era Bogotá quien aportaba positivamente a la desocupación, en el sentido de que siendo Bogotá la capital, pues se genera más desocupación que las otras regiones. Bogotá también tiene signo positivo, no sé si hay otra que tenga signo positivo. De acuerdo con esto, miren, estas dos, Antioquia y Bogotá, estarían contribuyendo positivamente a la desocupación. Explicación potencial, un fenómeno migratorio del mercado laboral. ¿De acuerdo? Problema, no resultan ser estadísticamente significativas. O sea que esa tesis empieza a caer por ese lado. En los demás casos, sí como que se consolida el hecho de que en vez de aumentar la desocupación por las regiones se reduce. La que se está omitiendo es Valle del Cauca. Aquí va la pregunta de Gabriela, ella dice, bueno, yo no quiero omitir Valle del Cauca, yo quiero omitir Tolima, entonces ahí habría que hacer una programación específica para eso. Se puede, si Gabriela sigue con la duda, pues, y me presiona un poco más, pues, de que les muestre algún ejemplo, pues, no ahora, pero sí en el futuro. Y aquí está el efecto del crecimiento sobre la desocupación, aislando el efecto de los individuos, ¿de acuerdo? Es decir, diciéndole a la heterogeneidad espacial, ¿sabe qué? Chao, no la voy a tener en cuenta. Este sería el efecto aislando el componente de los individuos. Y en este caso, ese componente me sigue dando positivo, es decir, yo voy llegando a una conclusión casi que muy fuerte a través de diferentes modelos, de que la relación entre el ingreso y el producto y la desocupación en Colombia debería ser negativa, pero no lo es positiva, ¿cierto? Y es estadísticamente significativa. Una pregunta interesante que ustedes no me han hecho, pero como ustedes no me hacen preguntas, entonces yo se las hago a ustedes, y ustedes ya saben cuáles son las calidades de mis preguntas, es cómo se interpreta, o bueno, más allá de cómo se interpreta, ¿qué contiene el intercepto? Esa es una de las preguntas más importantes en este tema de paneles. O sea, fíjese que a veces hacer una pregunta sobre este tema obliga a que se dé una respuesta que tiene que clarificar todo el escenario. Entonces, responder a la pregunta de qué significa la constante, el intercepto en los modelos de datos de panel en efectos fijos, le va a dar a usted una claridad muy fuerte sobre qué es lo que está haciendo. Porque en el tema de las pendientes, digamos, aquí tenemos varios pendientes, pues yo podría decir, mire, esto mide el efecto de Atlántico sobre la desocupación, ¿de acuerdo? Esto mide el efecto de Chocó sobre la desocupación. Pero entonces, ¿qué es lo que reúne este parámetro? ¿Reúne variables omitidas como, por ejemplo, el efecto del tiempo? ¿O reúne variables como, por ejemplo, los inobservables? Entonces, son preguntas relevantes. Entonces, recuerden que ustedes necesitan una exposición teórica de mi parte, ¿no? Y les he dicho que yo les voy a hacer una exposición teórica después de revisar todo este ejercicio. En parte de la exposición práctica de este ejercicio es que ustedes vayan anotando las preguntas teóricas que requieren. Voy a utilizar otro comando alternativo que en lugar de colocar IBN o IBN, simplemente es IDAT o I punto. Y pues en esencia lo que pretende es hacer un cálculo similar, pero digamos que en este caso nosotros estábamos en el caso anterior eliminando Valle del Cauca y por eso cambiaban los resultados, y aquí fíjese que yo ya no elimino Valle del Cauca y eso pues obviamente va a tener implicaciones en los resultados. Ahora, las implicaciones sobre lo que a mí me interesa pues se mantienen exactamente iguales. Aquí, omitiendo Valle del Cauca, el efecto de crecimiento sobre las ocupaciones de 0.34 y aquí como se dan cuenta es también 0.34 y sigue siendo estadísticamente significativa, es decir que para atender un poco esa pregunta que me hizo Gabriela sobre el tema de, profe, ¿qué pasa, digamos, con las dicotómicas? Claro, cuando yo omito una dicotómica, va a haber consecuencias sobre las demás dicotómicas en sus efectos, ¿de acuerdo? Eso sí va a tener efectos. Ahora,
La pregunta del millón, ¿cuál es la dicotómica que debo quitar? Pues eso ya es potestad del investigador. El investigador debe tener un criterio para saber cuál es la dicotómica que quita. ¿De acuerdo? Entonces, en parte, desde el punto de vista econométrico, mire que cuando Stata omite Valle del Cauca, observe en la comparativa de lo que es estadísticamente significativo y no, que por ejemplo yo tengo aquí que Bogotá tiene un valor de probabilidad que la hace no estadísticamente significativa, es de 0.95, 0.695. Perdón, ¿me están escuchando? ¿Están allí? Sí, 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 profe. profe. Es que como ustedes saben, yo tengo el audio desde el celular y entonces cuando una persona intenta llamarme me corta el audio acá. Pero sí me escuchan en este momento, ¿no? Sí, ahorita sí. Vale, bueno. Ah, y pantalla, están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, fíjese que el software hace algo que nosotros, pues mecánicamente o artesanalmente, yo por eso llamo al curso de econometría 1, que siempre pienso en ese curso de econometría 1 como un curso que debería volver yo cada vez más matemático. Ese curso, yo estoy pensando con el tiempo que debería ser el curso más matemático de todos, de más demostración, de más ejercicio a mano, porque lo que viene después de ese curso y lo que vendrá en el futuro, ¿cierto? Para ustedes, pues muy probablemente sea, la mayor de las probabilidades indica que será mucho software, pero mucho, mucho software. Entonces, es la única oportunidad de que uno tenga unas herramientas conceptuales claras a la hora de interpretar esto que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, el éxito, y cada vez estoy más convencido de eso, en la formación en econometría, está de que los primeros cursos, y sobre todo el primer curso de econometría, sobre todo ese, en específico ese, sean en la medida de lo posible, sea en la medida de lo posible un curso muy matemático, ¿de acuerdo? Muy matemático. Bueno, entonces, ¿qué lo haríamos? ¿Qué haríamos desde una óptica exclusivamente artesanal? Pues identificaríamos, primero, si los signos son coherentes, ¿cierto? Si tenemos una teoría asignada. ¿Están allí, chicos? Sí. Sí, profe. Ah, listo. Lo que haríamos es enfocarnos en una variable que tenga problemas de signo y que no sea estadísticamente significativa para sacarla del modelo. Stata lo que hace es eso, es decir, él no sabe de signos, él no sabe de teoría económica. Luego, la decisión que él toma cuando va a eliminar una variable para tomarla como base, y esta es la pista que les doy, es toma aquella que no sea estadísticamente significativa, porque el modelo no pierde nada cuando se quita una variable estadísticamente no significativa. ¿De acuerdo? Entonces, una de las preguntas que siempre suelen hacer cuando hablemos de dicotómicas es, bueno, para no caer en trampa de la variable dicótoma, debo sacrificar una variable. ¿Cuál es la variable que sacrifico? Generalmente la primera respuesta es aquella, o coloque aquellas que sean de más interés para usted, ¿de acuerdo? Pero cuando uno dice todas son de interés, entonces uno tiene que hacer como un testeo de una a una, o de dos en dos, o de tres en tres, y revisar cuál es aquella que resulta no estadísticamente significativa. Si llego a encontrar una que no sea estadísticamente significativa, en este caso, por ejemplo, Valle del Cauca, que tiene 0.718, pues esa es la que perfectamente yo podría omitir y dejar como categoría de base, para no sacrificar, por ejemplo, supongamos Nariño, que es estadísticamente significativa y en donde el modelo sí perdería si quito una variable con esa característica. Y yo sé que ustedes están muy emocionados con este tema, pero se me acabó el tiempo. Y fíjese que se me acaba justo con el primer comando formal para correr efectos fijos que tiene esta estructura. Entonces, ¿qué es correr un panel de efectos fijos? Es correr esta línea de código. Entonces ya no utilizamos rec, sino xtrec. Y le colocamos coma al final y le colocamos
fixed effects, que significa efectos fijos. Pero eso ya lo revisamos en la clase del día de mañana. ¿De acuerdo? Cuando la constante no es estadísticamente significativa. Bueno, la constante, más que el hecho de que sea o no estadísticamente significativa, encierra un significado conceptual de qué es lo que se recoge aquí. ¿De acuerdo? Eh, no es tan importante para nosotros que sea estadísticamente significativa porque no va a ser una variable de control. Es decir, nunca va a tener implicaciones en materia de política, porque son factores inobservables. El peligro al que nos enfrentamos es que si hicimos un mal proceso de especificación y dejamos X importantes por fuera, entonces eso puede hacer que la constante sea estadísticamente significativa y además que tenga impacto y que nuestras recomendaciones basadas en las X no sean pertinentes. Pero si hemos hecho un buen proceso, y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo tenemos la certeza de que hemos hecho un buen proceso en econometría? Pues lo que se supone es que esa constante reflejaría el efecto de variables sobre las que no podemos hacer nada, no tenemos un control, y sobre las cuales nos queda muy difícil elaborar una recomendación de política. Desde el punto de vista del hacedor de políticas, es decir, del policy maker, pues sí, pero desde el punto de vista de, oiga, pero no se le están quedando factores inobservables relevantes. Pensemos, por ejemplo, que usted hace un estudio y en ese estudio omite, porque no puede hacerlo, no puede capturar esa información, la inteligencia de los individuos. Puede ser que la constante le dé que es estadísticamente significativa porque la inteligencia de los individuos es relevante, pero si usted no la puede capturar, pues, y lo mejor que puede hacer es colocar las X que formuló, pues eso es hasta donde llega. ¿Cuál sería la lección ahí? Sería tratar de agotar al máximo las variables, tanto capturar inobservables o buscar proxies de los inobservables como variables pues relevantes que tengamos a la mano para formular un buen diseño estadístico. Pero si es relevante o no es irrelevante el intercepto, en teoría son variables de las que ya nosotros no podemos tener ningún tipo de control y no podemos hacer nada para determinar política. Entonces, mmm, si es estadísticamente significativa o si no lo es, esas variables no podemos hacer nada aun cuando sean estadísticamente significativas para tratarlas, si es que el experimento ya está hecho con todas las posibilidades, digamos, del caso. Bueno, chicos, no sé si hay más preguntas. ¿Grabaron esta sesión? Ah, bueno, ahí la comparten entonces, pues, para que la revisen nuevamente. Si no hay más preguntas, entonces los dejo. Voy a ser muy sincero con ustedes, voy a descansar. Necesito descansar.